Es la segunda. ¿Cuál sería su opinión, digamos, esto de la Suprema Corte? Bueno, que coincido contigo. El Poder Judicial se le entregó al Partido Acción Nacional. Empezaron las negociaciones cuando Salinas. El PRI tiene 4 etapas. Nace en 1929. Esto para los jóvenes. Y se denomina Partido Nacional Revolucionario, PNR. Plutarco Elías Calles, dirigente político, presidente de México, cabeza de lo que se conoció como el Maximato, de manera muy hábil, reagrupa a todos los partidos regionales que existían y conforman este partido que aglutina a todos los que habían participado en la revolución. Y así surge el PNR, 1929. Luego ese partido se transforma, y es su mejor época, en Partido de la Revolución Mexicana, en 1938, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas. Y es cuando se organizan los campesinos, a los obreros, surge la CNC, surge la CTM, Partido de la Revolución Mexicana. Después del cardenismo, que ya empiezan las desviaciones de los principios, anhelos de transformación, de justicia, que surgieron en la Revolución, ya de Partido de la Revolución Mexicana pasa a ser PRI, Partido Revolucionario Institucional. Ya esto en 1946. Y en el 88, nada más que no es formal, como dicen los abogados, no de jure, sino de facto, se constituye el PRIAN. Se unen el PRI y el PAN, pero siguen simulando desde el 88 hasta el 2018, hasta ahora, que eran distintos. Entonces, cuando empieza este contubernio del PRI y el PAN, porque ya el PRI para ese entonces ya había abandonado todos los principios de la revolución, y el PAN lo mismo, que había surgido como un partido que buscaba la democracia, pues ya estaba metido por completo en la protección de las cúpulas del poder económico. Entonces se identifican con Salinas, porque Salinas pues es el que impulsa lo que se conoce como política neoliberal o neoporfirista. Empieza en un sexenio anterior con el finado Miguel de la Madrid, pero ya Salinas tenía mucha influencia en el gobierno de Miguel de la Madrid. Desde el 83 ya era secretario de Programación y Presupuesto. Entonces, y ya cuando llega él a la presidencia, pues lleva a cabo toda la política de privatización y las reformas, ¿no?, para desaparecer el ejido. Reforman el artículo 27. ¿Ya? Entrega a los bancos, entrega a las empresas, entrega a las minas. Y en eso coincide plenamente con el PAN. Y también hacen una alianza política. Mientras a nosotros nos hacían fraudes, al PAN lo trataban de manera distinta. Por eso les reconocen el triunfo al PAN en Baja California, 1989. Ese mismo día hubieron elecciones en Michoacán por la gobernatura, igual que en Baja California. Y fue un trato distinto. En Michoacán, fraude y represión, muertos. Y en Baja California se aceptó el triunfo de Rufo. Pero no queda ahí. Es cuando entra en escena el llamado jefe Diego y empiezan a hacer otras negociaciones. Y les empiezan a ceder el Poder Judicial al PAN, al grado que en el siguiente sexenio, con Zedillo, ya les entregan al PAN la Procuraduría General de la República. Y les queda el Poder Judicial. Entonces todos los recomendados de Diego, todos los recomendados de los líderes del PAN, pues entraban al Poder Judicial. Más, pues otros recomendados de grupos de intereses creados. Entonces el Poder Judicial se convirtió en un poder al servicio, como estaba también el Ejecutivo. Lo mismo, un poder al servicio de una minoría. Y como complemento, o mejor dicho, como recompensa a todos esos servicios prestados a la oligarquía para saquear a México, para robar a sus anchas, pues les daban concesiones. Los maiceaban, como decía Porfirio Díaz. Ese gallo quiere maíz. ¿Y cómo los maiceaban o cómo es el maiceo de los últimos tiempos? Pues sueldos elevadísimos. Por eso, 700,000 pesos mensuales para un ministro. Claro que sí. Hablamos de maiceo. Pues no le llega un ministro a Lore de Mola
que gana 2 millones de pesos mensuales. Ni modo que sea una eminencia, ¿no? Y que sus servicios prestados a la patria requieran de una retribución de 2 millones de pesos mensuales. Les pagan eso porque ellos defienden intereses, negocios particulares que se hacen al amparo del poder público. O sea, los dueños de los medios pagan todo eso a estos periodistas, entre comillas, ¿no? Porque el periodismo es un noble oficio. Porque pues así chantajean a los gobernantes y les entregan contratos leoninos en donde se quedan con mucho dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Entonces, en el caso de los funcionarios del Poder Judicial y de estos órganos autónomos que crearon con ese mismo propósito, era pagarles bien para que actuaran como vasallos, para que actúen obedeciendo y callando. Es compra de lealtades. Compra de lealtades, compra de conciencia. Entonces, se pudrió el Poder Judicial. Entonces, parte de las concesiones era también permitir el nepotismo, aparte de la corrupción. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Porque olvídense del nepotismo y de que están los esposos y que están los hijos y los primos, cuñadas, cuñados. No. Bueno, aceptando sin conceder, como dirían los mismos abogados. El problema es, de fondo, que se agarra a un delincuente y por dinero se le deja libre o por influencia. Imagínense el daño que causan a la sociedad. Cómo se descongelan las cuentas de la esposa de García Luna. Ahora mismo, esto que acaba de hacer un juez, presenta a la Fiscalía una denuncia contra el presunto segundo tirador en el asesinato de Colosio. Y el juez niega la orden de aprehensión. ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás? Más bien, ¿por cuánto? Sí, pero